Permítanme apagar acá estas tecnologías antes que empiecen a molestarnos. Muy bien. Pregunta. Quisiera empezar el día de hoy anunciándoles que estamos empezando una nueva serie de estudios. ¿Se escucha bien atrás, por favor? ¿Se escucha bien? Perfecto. Una nueva secuencia de estudios que se llama, de serie de predicación que se llama Para que tengas vida. ¿Ustedes tienen allí su boletín? ¿Qué dice ahí? 15 años. Estamos de aniversario, 15 años, Dios mío. Ha pasado el tiempo. Yo estoy aquí realmente desde el mes de junio, pero cuando escucho las historias de cómo empezó la iglesia, de cómo cargaban todo, se levantaban temprano, llevaban... Increíble cómo tantas cosas hermosas han sucedido. Este local era un sueño en su momento y hoy está aquí. Personas, muchos de ustedes eran un sueño y hoy ustedes están aquí. Qué hermoso que ha pasado el tiempo y uno puede decir, increíble, 15 años. Ahora nos toca pensar en 15 años más, si es que Dios no viene antes. Pero ¿qué se nos viene? Hay muchas cosas que han cambiado en estos 15 años, pero lo único que ha permanecido tal cual como se inició es Jesús. La fe en Jesús. Y le animamos a que se mantenga así. La serie de predicación para este tiempo, no sabemos aún cuántos meses va a durar, se llama Para que tengas vida. Y se basa en un pasaje que es Juan capítulo 20, versículo 31, que dice: estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengas vida. Por eso la serie se llama así, Para que tengas vida. Y para poder empezar con esta serie de estudios, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿es cierto esa frase que dice, ¿vivimos lo que creemos? ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Por ejemplo, una vez le cuento algo que pasó en Lima. El mar, después de unos terremotos que hubieron en Europa, el mar se retiró 10 metros. Y la gente de la costa se lanzó una tremenda alarma diciendo, alerta de posible tsunami. Y la gente empezó a salir corriendo de las casas, llevándose lo que podían. Al final no hubo nada, porque las olas más grandes eran de medio metro. No hubo nada, pero todo indicaba que venía un tsunami. ¿Y qué hizo la gente? Reaccionó. Vivió de acuerdo a las circunstancias, es decir, se vino un tsunami a proteger la vida. Cuando tú crees algo, reaccionas y vives en torno a eso. Miren, ¿cómo será esto de cierto? Hace unos años leí un estudio que se hicieron a diferentes hombres del planeta. Y algo interesante que yo rescaté de ese informe, algo hasta un poco gracioso, pero es cierto, es así. Era acerca de los hombres latinos. ¿Ustedes saben cuál es la característica de los hombres latinos? El hombre latino se siente el más churro del planeta. ¿Y saben qué? Es verdad. No, es interesante cómo el hombre latino, y de ahí parten muchas cosas como el machismo y esas cosas, se cree el hombre más guapo del planeta. Es increíble y muchas de sus conductas lo demuestran. No quiero entrar al lujo de detalle, pero cuando tú ves a un hombre, y por ejemplo, cuando tú le preguntas a una pareja, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Siempre hay dos versiones o no? La versión del hombre y la versión de la mujer. Y la versión del hombre casi siempre es la misma. Bueno, ella cuando me miró, ¿sí o no? Vivimos lo que creemos. Y eso es así. Pero qué triste sería vivir algo que creemos que es falso. Qué triste sería eso. Qué alegría, qué paz, qué seguridad hay cuando aquello en lo que crees, aquello que te hace vivir, es real, comprobable y recomprobable. ¿Cuánto más si eso en lo que crees es Jesús en tu vida? El pasaje dice en Juan 20:31, estas cosas, refiriéndose al Evangelio de Juan, estas cosas han sido escritas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer tengas vida.
No sé si nos visitas por primera vez, no sé si tienes tiempo en la iglesia, pero creo que si has venido aquí es porque Jesús tiene algo para ti. Y te animo a que en estos minutos tú puedas abrir tus oídos, tu mente, tu corazón a algo que puede darte vida. Porque esas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengas vida. Entonces, si usted está anhelando una vida como la que Jesús quiere para usted, por favor acompáñeme a Juan capítulo 1. Versículo 1. Y vamos a empezar. En sus bosquejos empieza diciendo el pasaje: Jesús estuvo al inicio de todo. Créelo. Así empieza nuestro bosquejo. Jesús estuvo al inicio de todo. Créelo. Y dice así, el versículos del 1 al 4. En el principio existía el verbo. Vas a ver versículos abajo, puedes tú leer claramente que ese verbo al que se refiere era el mismo Jesús. Y puedes cambiarlo si gustas, pero el mensaje es el mismo. Ese verbo era Jesús. Dice así: en el principio existía el verbo, Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida ¿era qué cosa? Luz de los hombres. Cuando uno lee este pasaje, mire, hay tanta riqueza dentro de este pasaje. Uno puede pasarse toda una prédica y muchas más hablando de estos versículos. Pero quisiera rescatar lo más resaltante, que es algo que debe quedarse en nuestro corazón. Y es lo siguiente: todo fue creado por medio de Él. En Él estaba la vida. La vida que Él proveía era luz de los hombres. Mire, estamos en un momento, Colombia está en un momento donde los empresarios no quieren invertir. No quieren invertir. Vamos a tener cambio presidencial dentro de poco, ¿verdad? No se quiere invertir. No se está contratando más gente. Más bien se está buscando cómo se despide más gente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a las encuestas muestran unas cosas increíbles. Ya se habla de Colombia como la futura Venezuela. Y uno lee y dice, ¿pero qué está pasando? Hay encuestas que muestran dos aspectos. ¿Por quién votarías? Y los resultados como que dan un poco de tranquilidad. Pero a la pregunta, ¿quién crees que va a ganar? Ahí hay un terror increíble. Y hay una incertidumbre que nos rodea por todas partes, que uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero también hay incertidumbre en la vida personal. ¿O no? No es solo lo que nos rodea. Por ejemplo, usted se podrá preguntar si tiene hijos, ¿qué será de mis hijos? ¿Soy un buen padre? ¿Les estoy enseñando bien? Si tú eres un hijo, ¿qué va a pasar con mis padres? ¿Estoy haciendo lo correcto para proveerles? Podrías preguntarte quizás, ¿qué será de mi futuro? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Podrías preguntarte, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Es aquí donde debo estar o debo estar en otro lado? O podrías preguntarte, ¿esta pareja que tengo hoy, esta relación que tengo con ella, con él, tiene futuro? ¿Habrá algo que debo cambiar? Tanta incertidumbre, ¿verdad? Afuera y adentro. ¿No sería importante volver al creador de las cosas? ¿No sería importante encontrarnos con Jesús, el que estuvo al inicio? Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. En Él está la vida. Y esa vida es luz en medio de tanta incertidumbre para los hombres. Hoy, que no sé si conoces mucho de Jesús o estás empezando en esto, te animo a que en medio de tanta incertidumbre te aferres de eso que no tiene nada de duda, que es Jesús. Jesús estuvo al principio de las cosas. Él es tu creador. Y frente a tantas preguntas, déjame decirte y te animo a ir a las Escrituras, a ir a Jesús. Jesús estuvo desde el inicio. Créelo. Tú y yo somos creación de Él. Sabe cómo funcionamos en medio de tanta incertidumbre. ¿Por qué no ir a Él?
¿por qué no ir a Él? Jesús estuvo en el inicio de todo, creándolo todo. Créelo. Pero no todo queda ahí. Porque Jesús, alguien podría decir, sí, pero Jesús está allí, es ese Dios que sí, ya está bien, nos creó y nos dejó a la suerte. Pero no fue así. Jesús nos creó y su amor fue tan infinito que se atrevió a venir a vivir aquí en esta tierra junto con nosotros. Y esa es la segunda parte de su bosquejo. Dice, Jesús vino a la tierra. Créelo. ¿Y qué implica eso? El versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ya no solamente es un concepto de una idea de antes, ya no solamente es algo que sabemos que Él creó las cosas. Él vino a la tierra a alumbrar la vida de las personas. Y cuando Juan, que es el que escribe este evangelio, habla de Jesús, lo hace de una manera muy peculiar. Por favor, acompáñame al versículo 14. El Verbo, refiriéndose a Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Otras versiones dirían lleno de bondad inmerecida y de verdad. Juan el apóstol, cuando se refiere a Jesús, no está diciendo, mira, yo escuché que un día vino Jesús. No, no está diciendo eso. Por ahí me enteré que vino Jesús. No, no está diciendo eso. Él está diciendo, Jesús vino, habitó entre nosotros y lo vi. Y lo vimos. No es un cuento, yo lo vi. Habitó entre nosotros. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, encuentras que Juan relata los milagros de Jesús. Relata que resucitó personas. Relata que se enfrentó contra las autoridades del momento. Relata que murió. Relata que resucitó. Juan no nos está contando una historia. Juan está diciendo, yo lo vi, nadie me lo contó. Él vino a esta tierra, habitó entre nosotros y yo lo vi. ¿Y qué fue lo que vi? Vi al único Hijo del Padre, lleno de bondad inmerecida, lleno de verdad. Mira el concepto que se desarrolla en Juan después de haber convivido con Jesús. El único Hijo de Dios, lleno de bondad inmerecida, lleno de gracia. No solamente es Él, aparece Juan el Bautista en los versículos 27, 29 y 34. Permítame leerlos, por favor. Juan el Bautista era un hombre que fue enviado por Dios para preparar el camino de Jesús. Y Juan le decía a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios viene, arrepiéntanse de sus pecados. Y en medio de un pueblo que había dejado de escuchar la voz de Dios, en medio de un pueblo maltratado por el yugo de quienes eran los gobernantes en esa época, en medio de un pueblo donde la fe decaía, un hombre se atreve a decir, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos está cerca, refiriéndose a Jesús. Entonces los religiosos de la época mandan mensajeros donde Juan y le preguntan, ¿tú por qué estás bautizando? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Porque cuando la gente se arrepentía, Juan le decía, tienes que hacer público que ahora eres un seguidor de Jesús, bautízate. Y delante de todas las personas eran bautizados. Entonces a estos religiosos les molestaba porque mucha gente empezaba a volver a Dios. Y mandan mensajeros a preguntarle, Juan, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces todo lo que haces? Y Juan responde, versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Increíble. Porque los religiosos de la época no conocían a Jesús. Y eso es algo que es una pregunta que siempre me hago. Señor, tengo tantos años en el cristianismo, ¿realmente te conozco? Porque los religiosos de la época no conocían a Jesús. Les dice, hay uno que está entre vosotros, a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es Jesús, el Hijo de Dios.
el apóstol Juan, el unigénito Hijo del Padre, Juan el Bautista, este es el Hijo de Dios. Dos personas que al tener contacto con Jesús, al convivir con ellos, desarrollan un concepto. No son los únicos. También está Andrés, que dice en los versículos 40 y 41, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador. A ese que estábamos esperando, lo hemos por fin encontrado. Está también allí Felipe, versículos 44 al 45. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, eran pescadores. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe le está diciendo, hemos hallado a aquel de quien escribieron los profetas, Moisés y los profetas. Y es que 1400 años antes que Jesús venga, Moisés estaba diciendo en Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 y 19, vendrá un profeta. Vendrá uno que hablará mis propias palabras. Es una profecía de que Jesús vendría. Y Felipe le está diciendo a Natanael, ese de quien escribieron, esa promesa de Dios ya se cumplió, ya está aquí. Imagínate el concepto que desarrolla Felipe al vivir con Jesús. Finalmente está Natanael en el versículo 49. Natanael dijo a Jesús, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Conceptos hermosos de convivir con Jesús. El único Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hemos encontrado al Mesías. Hemos hallado a aquel que era la profecía. Ya se cumplió. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Todo eso fue resultado de la convivencia de estos discípulos con Jesús. ¿Cuál es el concepto que tú tienes hoy de Jesús? Después de tantos años o después de haber empezado hace poco, ¿cuál es tu concepto de Jesús? Los discípulos que dicen estas cosas, muchos de ellos eran pescadores. Gente que no era de recursos o de cultura amplia, no. Vivían circunstancias que tal vez trabajaban para el día a día, para comer en el día a día. Y quienes han vivido esto, sabemos que no es fácil. Era gente simple, sencilla, pero al vivir con Jesús desarrollaron un concepto importante que transforma sus vidas. Él es el Hijo de Dios, realmente es el Mesías. Él es la profecía cumplida, Él es el Rey de Israel. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Estás viviendo pruebas? ¿Estás viviendo paz? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Hay angustia familiar o todo está bien en la familia? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo están los hijos? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Cómo está nuestra economía? En medio de las circunstancias que vivimos, ¿cómo está la economía? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿O acaso los golpes, las dificultades o las circunstancias, las pruebas, nos están haciendo cambiar el concepto que tenemos de Dios? Mi hijo Ángel es una prueba muy grande para mi familia en el tema de salud. 2 veces nos pidieron que nos despidamos de él porque se nos iba. Y créeme, no sabes lo que es entregar a un hijo. Y si lo sabes, qué bueno que sigas teniendo fe en el Señor. Qué bueno que te sigas aferrando a Él. Hoy está con unas alergias fuertísimas, Ángel. Ya no sabemos qué. Hemos probado todo. 6 años venimos probando todo. Y nuestro hijo aún no sana. Pero porque no sana, no dejamos de creer que Dios es sanador. Porque Dios es sanador, créelo. Porque Dios no te provee, aún lo que tanto esperas, no significa que no es proveedor. Es proveedor, créelo. Porque las respuestas que tanto esperas aún no vienen,
no significa que Dios no está contigo, que no te ama. Él te ama y está contigo y lo prometió. Créelo. ¿Cuál es el concepto que hoy tienes de Dios? ¿Qué podrías decir tú? Para mí Jesús es. Por favor, tómate 30 segundos. Busca en tu mente y en tu corazón. Pelea contra tus circunstancias. Aférrate a Jesús y descubre ahí qué es Jesús para ti hoy. Tómate 30 segundos. ¿Qué es Jesús para ti hoy? Para mí Jesús hoy es paz. Para ti, ¿qué es Jesús? Si quieres compartirlo, dilo. Sería un buen momento. ¿Qué es para ti Jesús? Esperanza. Gracias. Amor. ¿Qué más es Jesús para ti? Fe. Tranquilidad. Confianza. Sustento. Abundancia. Paz. Salvación. Provisión. Vamos a pasar circunstancias difíciles. Y vamos a pasar buenos momentos también. Pero cualquiera que sea la circunstancia, recuerda quién es Jesús para ti. Y eso solamente se produce cuando convivimos con Jesús. Solamente le conocemos y podemos desarrollar y decir como Juan: a mí nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Cuando vas a tu grupo de crecimiento y estás allí estudiando la Biblia y discutiendo aquellas preguntas que siempre nacen y siempre hay en el corazón, allí puedes ver las respuestas de Jesús y puedes aplicarla en tu vida día a día y ver a un Jesús vivo y activo. Allí cuando estás en tu casa y agarras el bosquejo a la espalda y te pones a agarrar un estudio bíblico y Dios de pronto te habla y te dice: yo estoy aquí contigo. Puedes desarrollar un concepto acerca de Jesús. Allí donde las pruebas son duras y parece que es más fácil irse para abajo que seguir obedeciendo a Jesús. Allí donde decides obedecer a Dios por amor y por fe, es donde descubres que Dios es quien te cuida, es quien te protege, es quien te acompaña. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Porque estas cosas fueron escritas para que creas en Jesús y para que al creer en Jesús tengas vida. Pero por más que hoy has desarrollado un concepto de Jesús, por más que hoy estás viviendo con Él, Jesús te invita a conocerlo más. Y esta parte queremos desarrollarla en los versículos 38 al 39 y 46 al 51, basada en la vida de tres personas en este caso, 2 discípulos y Natanael. Versículo 37. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, se referían a Juan el Bautista. Juan dijo: este es el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió viendo que le seguían y Jesús les dijo: ¿qué buscas? Increíble esa pregunta. Créanme que yo me la he hecho. Y te invito a hacértela. Jesús voltea y le dice: ¿tú qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? Si Jesús te hace la pregunta a ti, ¿qué responderías? ¿Qué buscas de mí? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas?
Lo que sucede es que en esa época, el discípulo era alguien que se iba a vivir con su maestro. Porque el aprendizaje no era un tema teórico, no era una clase. Era la teoría y la práctica, la forma como vivía ese maestro, de acuerdo a lo que él creía, era lo que se aprendía de la vida real. Un discípulo aprendía de su maestro viviendo con él. Entonces Jesús le dice, ¿qué buscas? Y los discípulos lo que le están diciendo es, permítenos vivir contigo, permítenos conocerte, permítenos ver cómo actúas, cómo vives, conocerte. Y Jesús le lanza una respuesta que me parece increíble. Jesús le dice, bueno, si quieres conocerte, entonces ven y ve. Qué invitación, Dios mío. ¿Quieres conocer más de Jesús? Ven y mira, ven y observa que Jesús es real. Ven y mira. ¿Tú qué estás buscando de Jesús? Estos discípulos querían conocerlo. ¿Tú qué estás buscando? Si Jesús te pregunta, ¿tú qué buscas de mí? ¿Qué le respondes? Ellos le dijeron, queremos conocerte. Entonces ven y ve. La segunda persona, el versículo 47, Natanael. Jesús vio venir a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le respondió y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael estaba allí, en un árbol, debajo de una higuera, algo muy común en la época. Jesús no estuvo en ese lugar. Y cuando Natanael se estaba acercando a él, Jesús le dijo, yo te conozco, tú estabas allá. ¿Cómo? Es que solo Dios, en su omnipresencia, podía saber acerca de cada uno de los que le rodeaban y acerca de los que no le rodeaban. En este caso, Natanael. Y Natanael le dice, wow, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dice, ¿porque te dije eso, crees? Esa pregunta me parece importante aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Porque un día te respondió algo? ¿Porque aún esperas un milagro en tu vida? ¿Por eso crees en Él? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Porque un día escuchaste y anhelas esperanza? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Porque le entregaste tu vida y tratas de seguirle fielmente? ¿Por eso crees? La respuesta de Natanael fue, cosas más grandes que estas verás. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque a veces sentimos que nuestra vida llegó a su tope. No, yo ya sé lo que va a pasar en la iglesia. No, yo ya me sé esos pasajes bíblicos. No, yo ya lo sé. Yo ya sé lo que va a pasar. Yo sé cómo es todo este tema del cristianismo. Ya lo sé. Y me encanta que Jesús le responde a Natanael, cosas más grandes que lo que tú ya crees, lo que produce en ti, que creas en mí, vas a ver. Y termina diciéndole, en verdad te digo, que verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cosas increíbles, cosas maravillosas. ¿Por qué crees en Jesús? Cosas más grandes que esas vas a ver. Cosas maravillosas, pero siempre sobre el Hijo. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Porque restauró tu matrimonio? ¿O porque esperas que lo restaure? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Porque tocó tu vida? ¿Porque te sanó?
porque anhelas que te provea, porque ya te proveyó. Cosas más grandes que esas verás, pero siempre, como dice el versículo 51, sobre el Hijo de Dios. Porque estas cosas fueron escritas para que creas en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida. Amigos, vamos a pasar algunos domingos, y Dios quiere, en los grupos de crecimiento, hablando del Evangelio de Juan, conociendo más a Jesús, y Dios quiera que cosas grandes, más grandes de las que te llevaron a ti a creer en Jesús, puedas ver. Pero recuerda, siempre será sobre el Hijo. Jesús estuvo al inicio de todo, créelo. Jesús vino a esta tierra a relacionarse con el hombre, créelo. Jesús te invita a conocerlo más, créelo. Mira, vivimos en una época donde se ha traficado tanto con el Evangelio que ahora la palabra pastor es atacada duramente. Un día íbamos con mi esposa en un vehículo y un señor me escucha el acento y me dice: tú eres peruano. Le digo: sí, yo soy peruano. Yo viajo a Perú cada 20 días, y contándome que todo lo hermoso. Sí, claro, qué chévere, excelente. ¿Y tú qué haces acá? Bueno, he venido a trabajar. ¿Y qué estás haciendo? Soy pastor de una iglesia. Qué duro. ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? ¿Qué? ¿Estás desempleado? Es increíble. Se ha traficado tanto con el Evangelio que es fácil entender por qué la gente no cree. Pero estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que al creer tengas vida. No solo tú, sino aquellos a quienes les demos la oportunidad de escuchar de Él. Recuerda, para que tengas vida, la vida que Dios tiene para ti. Él es tu creador, Él sabe cómo funcionas, Él sabe lo que necesitas. Confía en Él, cree en el Hijo de Dios. Preguntas de reflexión. Por favor, acompáñame leyéndolas, porque las preguntas son hechas para leerlas juntos. Y cuando las leamos, hagámonos la pregunta realmente. Léela conmigo. Pregunta número 1. ¿Creo en Jesús como mi creador y el guía de mis decisiones? ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? Pregunta 2. Y ahí les pido disculpas, hay un error de ortografía, algunos les tocó, a otros no, perdónenme a los que les tocó. Dice así: ¿qué puedo decir acerca de Jesús en mi vida? ¿Cuál es el concepto que yo he desarrollado de Jesús después de estar con Él? ¿Cuál es tu concepto? Pregunta 3. Léela conmigo, por favor. ¿Necesito conocer más a Jesús o ya es suficiente? Cosas más grandes que estas que te llevaron a creer en Él verás. Pero recuerda, siempre sobre el Hijo. Estas cosas han sido escritas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengas vida. Oremos. Padre Santo, quiero darte gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de conocerte más. Ha pasado el tiempo, Señor, y podríamos pensar que llegamos al límite. Podríamos pensar que ya no hay más. Y no es así, Señor. Gracias por venir a esta tierra y crearnos, por diseñarnos. Gracias por saber lo que necesitamos para nuestra vida. Señor, gracias por convivir con nosotros, por venir a esta tierra. Como decía Juan Pablo, como decía Ana Milena, Señor, hay la necesidad de ir por otras personas que no tendrían ni la oportunidad de escuchar de ti porque tienen otro idioma. Ellos merecen, necesitan
tener esa vida. Necesitan conocerte para que tengan vida. Nosotros, Señor, necesitamos conocerte para que tengamos vida. La vida que tú quieres para nosotros. Oramos, Señor, para que podamos cada vez más en la vida diaria, en nuestro aplicar nuestro cristianismo, conocerte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos